Seguimos en vivo en esta mañana del martes. Saludamos a través de la línea telefónica al fiscal Fabio Arcomano. Fiscal, buen día. Gustavo Basualdo de la Ciudad de América lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Buen día. Todo en orden por acá. ¿Todo bien, fiscal? Por acá sí. ¿Mucho trabajo? Y la verdad que últimamente Rivadavia nos está dando mucho trabajo. Bien. Fiscal, hay dos temas que nos interesan y mucho, y uno, no hay dudas, es el de la familia Casanella. Hay un aprendido ya detenido. ¿Qué nos puede contar y cómo fue parte de lo que se pueda contar públicamente de esta investigación? Bueno, mirá, sí, como novedad, el día viernes a última hora, la jueza de garantías dispuso la detención de uno de los involucrados. Con respecto a los detalles del hecho, yo mucho más no puedo aportar, porque tengo entendido que el comisario dio una copiosa información del hecho y de las características de la investigación. Uh-huh. Yo lo que te puedo decir es que, en particular, han acontecido una serie de hechos graves en Rivadavia. No perdamos de vista que hace ya un tiempo, no sé si hace más de 2 años, pasó un hecho similar en la causa Quintanilla. El caso del joven que fue asaltado, no recuerdo el apellido, pero que manejaba una camioneta que hacía el reparto de cigarrillos. Uno de esos... Sí, el chico o sea, que es de Pico y que fue entre Villegas y América, ¿puede ser? Sí, fue en la ruta. Uh-huh. Aprovecho para decirte que uno de los coimputados aceptó el juicio obrero, ya fue condenado no hace mucho, el mes pasado. Gastón Bornes. Ese debe ser el chico... El asaltado, exactamente, el que vende cigarrillos, sí, exactamente. Entonces, lo importante que yo quiero destacar es que, si bien los hechos son graves, los hechos, en la medida de las posibilidades, han sido resueltos, independientemente de que falten partícipes de ese delito, como el de Quintanilla, como el de este último que nombraste de la familia Casanella, sí. Casanella, que es Obreque, el apellido del bahiense. Uh-huh. Así que bueno, si bien yo destaco que la mayoría de estos hechos graves, y no incluyo este último, que hay un componente local, ¿no? Está bien. Estos 3 últimos que están detenidos en La Pampa todavía. Sí. Los últimos hechos graves fueron cometidos por gente de afuera. Y como dato de relevancia, esos hechos que son cometidos por gente de afuera tienen la data de gente local. Claro. Es decir, no es que aparece uno Sí. al voleo buscando, llegando con información local. Y en eso estamos. Yo, en el caso Casanella, como se lo dije a los jefes policiales, la actuación de la DI fue fundamental, haciendo un seguimiento muy importante, una investigación que permitió llegar al auto hasta Bahía Blanca. Y con el auto y los allanamientos logramos la aprehensión y actual detención de uno de ellos. Arcomano, no hay dudas, uno periodísticamente y como ciudadano de la Ciudad de América, digo, que qué buena investigación se hizo, por lo menos en este caso, porque me imagino al principio, habría distintas posibilidades para dónde salió el auto y de dónde podían ser estas personas que robaron a Casanella. Yo lo que te digo es que la modalidad de Quintanilla fue la misma, es decir, el seguimiento de las cámaras. Yo creo haberte ya dicho que... Sí, hemos hablado. Ustedes tienen, que ustedes tienen un sistema de cámaras que es importante, no sé si es el más sofisticado, pero permite hacer un seguimiento del movimiento del auto en la ciudad y la salida. Y después, con buen tino, los investigadores fueron siguiendo las distintas alternativas. Yo recuerdo una serie de hipótesis sobre la característica del auto, buscando en Mercado Libre, etcétera, distintas posibilidades que nos permitieron ubicar al fin cuál fue el auto interviniente. Y también tengo que reconocer que la
el pedido de la Fiscalía tiene el eco del juzgado de garantías, porque, qué sé yo, la posibilidad del auto es bastante amplia, ¿no? Con apenas una letra, la jueza podría haber dicho, no está claramente. Claro. No es fácil, fiscal, que le autoricen el no allanamiento, ¿verdad? No es tan sencillo como le parece al ciudadano común. Y bueno, pero vos tenés que entender, la ciudadanía tiene que entender que en función de un pequeño dato, la jueza tiene que permitir lo que se llama la intervención a un domicilio, porque es una violación de una garantía constitucional autorizada por la ley. Pero a veces, o la mayoría de las veces, la contundencia de la investigación no le queda otra alternativa que habilitarlo. Claro. Pero hay que escribir mucho, ¿no? Sí, yo te digo, en el caso Casanela, la DDI hizo una extensa investigación muy prolija que permitió hacer el seguimiento de todo el recorrido. A lo mejor digo algo que ya se explicó, ¿no? Todo el seguimiento del vehículo por la ruta 33, la verificación de la titularidad de ese dominio. Bueno, esos datos permitieron el allanamiento con el resultado del hallazgo de elementos relacionados con la causa. Y fue, Arcomano, estuvo la DDI, Policía de América y el ayudante fiscal, Ismael Rodríguez, estuvo en el lugar. Sí, no nos olvidemos que la presencia de Lito, como es conocido ahí, fue importante para darle legitimidad al procedimiento. Y coordinar y dirigir una serie de cuestiones relacionadas con los allanamientos, porque no es nada simple. Siempre surgen problemas, hay gente alterada, gente que no entiende, gente que amenaza, y si el Ministerio Público está presente es una garantía más todavía. Aparte llegás a un lugar como Bahía Blanca, me imagino, que no conoces mucho, un barrio, hay un montón de cosas que hay que hacerlas con mucho tacto, me parece, ¿no? Igual no era creo que no era un barrio marginal, pero bueno, de todas maneras siempre hay que tener una serie de precauciones, lo que llaman el perímetro, bueno, eso son cuestiones policiales. Está bien. Fiscal, o sea, se llega al lugar, se aprende a esta persona y está ya recontra confirmado que participó en el hecho de Casanella. Yo no diría recontra confirmado, hay elementos de convicción que a mí me dieron certeza y ahora la jueza de garantía entiende que resulta ser uno de los autores de ese ilícito. Estamos trabajando en relación a los coautores. Está bien. Fiscal, ¿declaró esta persona? En realidad, la persona, nosotros tenemos 48 horas para recibir la declaración. Eso es un mandato legal. Normalmente no declaran, no, digamos, le recibimos declaración, sí, declaró, no contó nada, no dio una versión exculpatoria. Entiendo. La mayoría de los casos pasa eso. Entiendo perfectamente. Fiscal, ¿están apareciendo estos casos como el de Casanella en la zona? Usted tiene un amplio cobertura con su trabajo. ¿Está pasando o pasó esto aisladamente en América? Yo siempre cuento lo mismo. Estos hechos yo los veo como aislados. Ahora como estoy a cargo de otra fiscalía tengo un espectro un poco más amplio porque tengo 10 ciudades a cargo. De las 13 son 10 ciudades que están en la UFI 3 y la UFI 6. Estos hechos son habituales. De hecho, hemos tenido una serie de hechos en Trenquelauquen de robos calificados en el campo. Algunos, o una parte importante de ellos, son cometidos por gente que viene afuera. Pero creo que son ciclos, ¿viste? Que cada tanto aparece un hecho. Sí. No lo veo como algo habitual. Entiendo. Pero sí, yo tengo presente una cantidad de hechos en Rivadavia y con características similares, con información local sobre que alguien puede llegar a tener dinero, cobrar algo. Cada tanto tenemos un hecho de eso. No lo veo como algo
regular o constante. Uh-huh. La pregunta fiscal del millón. ¿Ustedes sospechan de que hay un entregador en nuestra ciudad o acá en la zona que conoce un poco el movimiento de algunas familias? Por la experiencia que tenemos nosotros, un tipo que viene de Bahía Blanca con un dato sobre la posibilidad de que una persona tenga dinero o que puede tener algún elemento de valor, el tipo que viene de Bahía Blanca, si no tiene un nexo con la ciudad, difícilmente pueda venir al boleo. De la misma manera, y ya puedo hablar con datos más precisos, en el caso de Quintanilla, el tipo vino de conurbano, y el hermano estaba trabajando en Rivadavia. No es un tema menor, exactamente. Yo presumo, y especialmente una serie de hechos que hubo en Trenquelauquen o en la zona de Beiró, limitando con Trenquelauquen, donde me resultó aprendido el secretario general de la UATRE de 30 de agosto. Esos hechos, por la información que tengo de la Fiscalía 4 que interviene, son cometidos por gente de afuera con datos de acá. Claro. No estoy diciendo ninguna novedad y no es nada reservado, es un secreto a voces. Es un secreto a voces. Fiscal, ¿cuántos serían los autores del hecho de Casanella y su familia? Bueno, lo que surge de la investigación serían entre 3 y 4 personas. Entre 3 y 4 personas. Uh-huh. Es lo que se ve en el video. Por ahí la gente, el ciudadano común, para ustedes, que la jueza haya dictado la aprehensión en detención, es muy importante, o sea que se está trabajando bien. ¿Está bien la definición que hago? Sí, porque la realidad es que el juez de garantías es un tercero imparcial que analiza los elementos que uno le aporta y no siempre puede coincidir. Es decir, si tomamos en cuenta que el fiscal es el responsable de la investigación, yo a veces estoy tomando alguna medida y no estoy del todo convencido, pero yo le digo a la jueza, mire, la prueba no es contundente, pero déjenme seguir investigando, déjenme allanar, y si da negativo, pediremos la disculpa del caso y seguiremos por otra pista. Uh-huh. Pero justamente ella como tercero, digo ella porque son dos las juezas hoy en día. Está bien. Ellas como terceros imparciales controlando la legitimidad del procedimiento desde el aspecto constitucional, no siempre coincidimos, pero eso depende de la fortaleza de nuestra investigación o de la prueba. Muchas veces nos deniegan un allanamiento y yo le decimos, señora jueza, permita al fiscal, que es el responsable de investigación, que siga esa línea, a lo mejor que no está del todo convencido usted, pero permítanos agotar esa instancia y verificar que esa hipótesis que yo sostengo es válida o en definitiva no, porque no siempre tenemos la pauta, digamos el dato concreto, pero justamente de eso se trata la función nuestra. Fiscal, ¿el detenido tenía antecedentes? Este chico de Bahía Blanca no. ¿Le sorprende? No estoy seguro. No necesariamente. No, digamos, es algo habitual, qué sé yo, que cometa un hecho. Te vuelvo a decir el último hecho grave de Rivadavia. El imputado hoy condenado Quintanilla de conurbano no tenía antecedentes. Y el hecho fue gravísimo. Claro. No necesariamente. Yo lo que... Sí, entiendo. Si me permitís darte una opinión, yo creo que a veces estamos trabajando y estamos haciendo un esfuerzo para un montón de causas que no son graves. Por ejemplo, hoy en día la policía está trabajando, obviamente de acuerdo a lo que establece la ley, en muchos casos de desobediencia que nos llenan el turno de aprendidos. Claramente el tipo desobediente es el tipo que tiene normalmente un conflicto de violencia intrafamiliar que origina una medida cautelar del juzgado de paz y violentar esa orden de prohibición de acercamiento, por ejemplo, amerita una detención o una aprehensión inmediata.
los hechos, así, digamos, lo que yo te cuento es lo habitual de aprehensiones por desobediencia, y yo lo debemos tener en un turno 10, 12, 15. Eso, si bien es de relevancia, hacen que los esfuerzos de la policía estén a veces abocados a esos hechos que son menores y que, ojo, no lo subestimo, porque en muchos casos de desobediencia después terminamos en violencia de género. Entiendo perfecto. Medianamente graves. Sí. O graves, pero hay delitos menores, entre peleas, entre rivalidades, amenaza a la policía, resistencias, todos hechos menores que ocupan el esfuerzo de la Fiscalía y de la Policía en gran medida, y que nos quitan la posibilidad de abocarnos a hechos graves. Esa es una opinión, porque es la apreciación que tengo de los últimos hechos últimamente en todas las ciudades. Una pregunta por ahí, fiscal. En este caso, si esto se comprobara, ya sé que falta mucho, pero digo, pena en un caso como el robo de Casanilla, ¿qué monto va? ¿De cuánto a cuánto? Sí, no tengo presente la calificación, pero me parece que es un robo calificado poblado y banda, y estamos hablando de un mínimo de 5. Uh-huh. Un mínimo de 5 años. Está bien. Creo que va de 5 a 15 y sí, es un delito grave, sí. Esa es son los montos de pena. Correcto. Ustedes cuando llegan a un lugar así como lo de Bahía Blanca, llega, me imagino que al frente el fiscal, Lito, al frente de esta delegación, cuando llegan, ¿avisan a la policía de Bahía, se hace el trabajo y después la policía se entera? ¿Cómo se maneja? Normalmente eso es una cuestión policial, pero está bien. Lo que se hace habitualmente es dar aviso a la policía de la zona, para evitar algún tipo de conflicto de jurisdicción, o que inclusive muchas veces la policía local brinda algún tipo de apoyo en la zona, etcétera. Pero sí, en algunos casos se avisa, en otros no. Cuando cambiamos de jurisdicción, sí. Han pasado montones de veces que estamos allanando por droga, no avisamos a nadie, entramos con la delegación de narcotráfico y listo. Claro, entiendo. Bueno. Fiscal, claro, hay cosas que por ahí el ciudadano común no sabemos, no nos enteramos, y cuando podemos hablar con usted o con alguien que nos dé información, digo, ¿cuánta investigación, cuánto trabajo en silencio se hace en una causa como esta? Porque nos imaginamos, usted me está diciendo, por la 33 hasta llegar a Bahía, habrán ido, no sé, preguntando, no sé todo lo que se hace. No, eso sí. Por eso esa información por ahí la tiene más precisa, pero claramente es ir ciudad por ciudad, empezando con comunicaciones telefónicas, verificando las cámaras, pidiendo las cámaras del día tal, en el horario tal. Eso también amerita habitualmente listado de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los involucrados, siguiendo las antenas para ver dónde fue movilizándose. Bueno, eso es claramente es una tarea que lleva mucho tiempo. Ni hablar que una vez que en el allanamiento se procura un teléfono, hay que pedir la apertura de ese teléfono, porque estamos de alguna manera estamos violando el derecho a la intimidad de una persona. Al abrir un teléfono, pues se pide la apertura, y después un esfuerzo muy importante de obtener información de ese teléfono. Todo lo que son mensajería de texto, WhatsApp. Clarito. Fiscal, lo saco un segundito de este hecho gravísimo que estamos contando, y ya tiene un detenido, el tema de Casanilla. ¿Nos puede resumir, contar qué pasó el fin de semana con el caso Ramos acá en América, de la despensa acá en el barrio San José? Yo no tengo problema, me parece que ya dio información el comisario Rodríguez, ¿no? Pero sí, o sea, nos pasó información para el diario el fin de semana, con audio, la primera vez lo escucho acá con usted. Es un hecho en el cual
estas personas, luego de sustraer el auto a la mujer de uno de ellos, no tengo los nombres precisos, luego de sustraer el auto a la mujer de uno de ellos, quien además había una prohibición de acercamiento, es decir, que se produce un hurto calificado y una desobediencia por parte de uno de ellos. Van al local de este señor, cada uno asume un rol dentro de ese robo, uno ingresa con él, otro lo golpea, otro está en el auto, y se produce, el hecho lamentablemente es simple. Digo, las características son simples por más que sea grave el hecho en sí. Le sustraen el dinero, el celular, y lo agreden mediante una trompada al señor Ramos, ¿no? Sí, Ramos. Y Ramos en esa situación asume una posición de defensa y hiere a uno de ellos con una cuchilla y bueno, escapan, dan al personal policial de aviso a las comisarías limítrofes, como pasa siempre, y los detuvieron en Pico, uno en el hospital, el otro se va refugiado en la casa del familiar, el segundo, y el tercero no me acuerdo si estaba con el auto. Así que ahora estamos esperando, a través de la ley de extradición, que La Pampa nos permita el traslado en su calidad de aprendidos para indagarlos. Es decir, que ya iniciamos los trámites, como se llama, de extradición de una provincia a otra, y bueno, creo que la jueza de garantías local estaría resolviendo esa situación para trasladarlos a la brevedad. Así que ahora esperar. Es muy difícil el tema de que porque fueron aprendidos en La Pampa, trasladarlo para acá, es un trámite. Sí, es un trámite complejo que demanda la actuación de los organismos jurisdiccionales, tanto de allá como nuestros. Es decir, juzgado de garantía y juzgado de control intervienen en función del pedido mío de detención. Es una burocracia legal. Fiscal, para cerrar y agradeciéndole porque sé que tiene una mañana muy movida, cuando usted me habló de aprehensiones. Sí, la aprehensión es una forma de detención precaria que tiene el fiscal. Es decir, si se hace un allanamiento y se encuentra una persona con la posesión, no sé, de una pistola en condiciones de uso y vamos a suponer con 1 kilo de cocaína, yo tengo facultades de aprehensión, que es una detención precaria que luego debo solicitar a la jueza de garantías que esa persona aprehendida a disposición mía por considerarle en principio autor de un delito determinado, de acuerdo a su calificación grave o si tiene antecedentes, yo le digo, señora jueza, mire, deme la detención porque este tipo en principio es autor de tal delito. Y entonces la jueza, si está de acuerdo conmigo, con la calificación, por ejemplo, lo ordena la detención. Esa es la situación. Es una terminología legal. En La Pampa no es igual. Está bien. En La Pampa se llama detención, le llaman detención directamente. Mi última pregunta. ¿La policía es la que decide la aprehensión en algunos casos? Sí. ¿Usted lo habla con la policía? Por ahí no aprender por aprender. Sí. ¿Cómo se maneja esa parte? Sí, ese es un tema, una pregunta importante. Muchas veces la policía me consulta, me dice, doctor, mire, tenemos este fulano así, así. Y yo le digo, mira, ahí no hay delito. Yo te puedo contar infinidad de situaciones en donde me llaman para consultar. Yo tengo un criterio bastante práctico. A ver. Si yo considero que no hay delito, yo no lo aprendo. Está bien. Es decir, he tenido casos, no es de nuestra jurisdicción, de un tipo que estaba arriba de un tapial robando mandarina, se bajó y le sacudió un mandarinazo causa risa, seguramente. Sí. Entonces me preguntaron si estábamos en la presencia de un robo calificado por escalamiento y una agresión por haberle sacudido un mandarinazo al dueño de casa que salió a putearlo que le estaba robando la mandarina. Entonces, lo que ameritó que yo dijera, muchachos, déjense de joder, ¿por qué no vamos a buscar a los delincuentes de verdad? Entendimos clarito. O también, yo
la policía sabe y probablemente no comparta conmigo sobre la resistencia a la autoridad. Muchas veces la policía es la única alternativa que tiene para contener a un fulano que a través de la contravención no puede. Es el tipo que está alcoholizado y que sale a putearlos. No siempre hay delito, y eso no lo sostengo yo, lo sostiene resoluciones importantes de la casación, que son nuestros organismos superiores. El tipo que le dice, gato, no me... esto es, aunque parezca joda, es lo que pasa habitualmente. A ver. Gato, vos a mí no me va a llevar. Sí. Así, hasta Sí, te lo sí. digo con la misma pronunciación. Sí, sí, entiendo. No siempre resistencia, especialmente cuando esa persona terminó al minuto con la boca en el piso y esposado. Pero justamente hiciste una pregunta muy interesante, porque muchas veces yo no estoy de acuerdo. No sé, la violación de domicilio de una piba que le reclamaba al novio que lo había pateado, hablando en criollo, y la policía la prende por violación de domicilio. Digo, no, pero eso no es delito. Tengo infinidad de ejemplos de ese tipo en donde muchas veces yo les doy mi parecer, pero la policía tiene un criterio y está facultada por el código para aprender de acuerdo a lo que ellos consideran que es delito. Muchas veces me han preguntado, y sin perjuicio de ello me han dicho, doctor, mire, ya lo tenemos aprendido, hay un acta que establece una serie de pautas que ellos valoraron. Bueno, en ese caso yo, a través de un escrito, ordeno la libertad. Si ese es mi criterio. Entendí. ¿Me seguís en eso? Sí, perfecto. Sí. Pero muchas veces en el turno me pasa que me comunican la posibilidad de aprehensión de un hecho que para mí no es delito. Entonces yo digo, poner en marcha todo el mecanismo judicial, trabajando un defensor, un fiscal, un secretario, movilizar a una persona, en realidad la tengo cerca, pero yo tengo jurisdicción en Carué, y venir a Carué son 400 kilómetros. Para hacerle saber a un tipo que a lo mejor, no sé, voy a darte un caso que creo que fue de Rivadavia. A ver. Una persona en estado deplorable, alcoholizado, lo sacan de un boliche, y cuando sale el boliche expresó algunas palabras como esta que te voy a decir: a vos te voy a matar. Y esa persona resultó aprendida, pero el informe médico me dice que está toda lastimada, aparentemente dentro del boliche. Yo, ¿cómo voy a aprender a una persona alcoholizada que habría manifestado eso, que no está en sus cabales y que además está golpeado? Yo no concuerdo con esa aprehensión y la libertad. Si yo le hago un test de alcoholemia a esa persona, no baja del 2% de alcohol en sangre. Ah. Entonces, probablemente esta información la esté escuchando la policía, pero ya saben cuál es mi criterio. No, claro, no lo sorprende esto. Porque hace mucho que trabajan en conjunto ustedes con la policía. Y yo, va a ser 20 años. Claro. Así que bueno, te tengo que dejar, que me voy a una cámara GES. El otro tema que nos insume mucho tiempo y esfuerzo. Fiscal, le agradecemos mucho por